A ver, señores, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, señores. Ya. Bueno, comenzamos con la clase Economía, segundo seminario que incluye el curso Economía. Vamos a ver las 11 primeras semanas, los temas correspondientes, los más resaltantes. Había que dejar algunas instrucciones. En cualquier momento, ustedes pueden desactivar los micros y hacerme las preguntas directamente, porque probablemente no puede escuchar las preguntas por chat. Mejor activan el micrófono y me preguntan, no hay ningún problema. Vamos a comenzar ahora. Vamos a hablar de la economía propiamente dicho. La economía es una ciencia social que trata de administrar los recursos, esos recursos que están escasos frente a las necesidades ilimitadas, que es una característica de los seres humanos. Estas necesidades de por sí pueden aumentar en el tiempo porque la tecnología crea nuevos productos. Al crear nuevos productos, te da cuenta que el hombre, el ser humano, necesita mucho de ellos, muchas medicinas nuevas, artefactos nuevos, transportes nuevos, ¿no? Formas de entretener nuevas, cosas muy nuevas que vienen con el avance de la tecnología. El objetivo de la economía básicamente es la producción de bienes y servicios. Conjuntamente va de la mano con su distribución, o sea, de cómo llega ese bien a la mesa de nuestros hogares para ser consumidos, que es el acto de uso del bien o servicio. En investigación, nosotros siempre hablamos de dos tipos de métodos, inductivo-deductivo. Básicamente el método deductivo, si quisiera poner un ejemplo, pongo la ley de la gravedad de una premisa general, concluye algo particular, ¿no? Toda cosa que suelto de la mano cae al piso, si suelto una manzana cae al piso. Está siguiendo un razonamiento deductivo, inductivo. Si yo me enfermo de coronavirus, mi vecindario se enfermará de coronavirus. Eso es lo opuesto, eso es lo inductivo. Vamos a ver algunas escuelas de pensamiento económico, cómo han evolucionado. Tenemos la antigua, representando a Platón, Platón, Aristóteles. En el caso de la antigua, existía mucho la esclavitud. Platón era de por sí pro esclavitud, porque la sociedad se sentaba en aquellas personas que hacían el trabajo por otras y los filósofos se dedicaban a gobernar. ¿Por qué razón? Porque para Platón los filósofos tenían una característica que no tenían otras personas, tenían sabiduría. Platón es el primero en argumentar sobre la división de trabajo y lo que ella contrae, que es la especialización, ¿ya? Y practica manifiesta que se debería practicar el comunismo en las clases dominantes, cosa que su discípulo Aristóteles no estaba de acuerdo, diciendo que se debía practicar propiedad privada para todas las clases sociales como síntoma de eficiencia. Es decir, esto es mío, yo lo trabajo, no lo comparten con nadie y voy a ser más eficiente porque yo sé que me está costando esfuerzo y ese esfuerzo va a ser retribuido a mí y no tengo por qué regalar nada a nadie. En la Edad Media, un proceso en el cual el feudalismo está caracterizado por una predominio de la Iglesia Católica, y acá se habla de Tomás de Aquino, de un término que nosotros hablamos como el justiprecio, la justicia de poner precio a un bien o un servicio no puede estar ni muy por encima del costo ni por debajo de este. No está por debajo de ese porque no sería improcedente producir en desmero, quebraría la empresa. Entonces, una proporción mínima, justicia social del intercambio, le llaman algunos. En la etapa de los mercantilismo, las sociedades atesoraban metales preciosos y dentro de estos metales preciosos tenemos al oro y la plata. ¿A quién se le ocurrió poner al oro como un metal precioso? Lo que pasa es que el oro
químicamente tiene ciertas propiedades que otro metal no tiene, no se oxida, ya, mantiene su presentación en el tiempo, es dúctil y maleable. Maleable en el término de que yo puedo usarlo para darle forma. Y dúctil porque puedo hacer hilos con ese oro. Y si yo hago hilos, también tengo vestimenta. El factor riqueza es la acumulación de metales preciosos a través de exportaciones que son superiores a las importaciones que implican una menor salida de dinero de la sociedad. Por otra parte, tenemos la fisiocracia. Factor riqueza es el aprovechamiento de la tierra. Para los fisiócratas, el aprovecho de la tierra residía en que era la única actividad fértil. Las otras actividades que no tenían que ver con la naturaleza, agricultura, eran actividades infértiles. Los fisiócratas fueron los primeros en aplicar la matemática a la economía. De ahí tenemos a una escuela clásica y tenemos a Adam Smith, el padre de la economía, el cual tiene una obra, La riqueza de las naciones, donde explica que según Adam Smith, el factor de la riqueza de una nación es el trabajo. Adam Smith postula la teoría del valor objetivo, que se desprende en valor de uso y valor de cambio. En Adam Smith se inicia, entre comillas, la etapa del capitalismo, como nosotros lo conocemos actualmente. La escuela marxista, Carlos Marx como representante, su propuesta básicamente es que en el mercado la propiedad privada es el origen de la desigualdad entre las personas. Acuña un término muy importante en economía. Los costos de producción son esencialmente costos laborales que implican que la actividad laboral era la única actividad fértil frente a otro tipo de actividades o recursos. Su compañero, que también pertenece a la escuela marxista, Federico Engels, propone las leyes de Engels, que han sido un tema de la semana pasada o de esta semana en algunas aulas, donde hace énfasis que los alimentos tienen prioridad frente a cualquier otro tipo de gastos, porque simplemente sin alimento no vives. La escuela neoclásica. ¿Cuál sería la diferencia entre la escuela clásica y la escuela neoclásica? Principalmente, la escuela clásica habla de teoría del valor objetivo y la escuela neoclásica habla de la teoría del valor subjetivo. Una botella de agua para los clásicos y los neoclásicos tiene el mismo valor, ya que calma la sed, pero una memoria USB para un obrero y un informático tiene distinto valor. Para uno de ellos tiene más valor que para otro. Dentro de la escuela neoclásica, nosotros hablamos que la riqueza no se genera por tener clases sociales altas, medias, pobres, sino se concentra en los agentes económicos, que son los que generan realmente la riqueza, que son las empresas y que son los hogares, ¿ya? Como principales. De ahí tenemos a la escuela keynesiana, intervención estatal. ¿Para qué? Para regular el mercado. John Maynard Keynes, teoría sobre la población, nos habla de que el Estado debería intervenir vía políticas, políticas que el Estado debería proponer y el propio Estado debería hacerle seguimiento en su aplicación. Esto crea que el Estado crezca, ¿ya? Y ahí hay la crítica. El Estado no debe ser muy grande porque si no, el Estado es ineficiente o en su defecto el Estado se convierte como un botín electoral. Finalmente, la escuela monetarista con Milton Friedman, el principal problema en la economía es la inflación y la lucha contra la inflación simplemente se resuelve imprimiendo menos dinero o demandando menos del mismo. ¿Qué más tenemos por acá? Problemas económicos fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Dónde producir? ¿Cuándo producir? Eso te lo resuelve los agentes económicos, las empresas en los hogares. Y si quieres más actores, también tienes más actores. Estoy diciendo los principales, porque también podemos meter al Estado.
La división de la economía, microeconomía y la macroeconomía. Ya, una economía positiva es lo que es y una economía normativa es lo que debería ser. El primero hace alusión al pasado y al presente. El segundo, economía normativa, hace mención al futuro. Ahora, la microeconomía es la economía de las pequeñas empresas y la macroeconomía básicamente explica las variables macroeconómicas como la inflación, la tasa de desempleo, la producción nacional, muchas cosas, ¿ya? Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Los sistemas económicos tenemos tres: economía de mercado, pero mercado libre le llaman algunos. Ejemplo, Suiza, planificación central. El Estado tiene participación en las empresas, en este caso chinas, ¿ya? Acá en el Perú hay empresas chinas con capitales chinos y capitales privados chinos. Privados chinos, públicos chinos, tienen de ambos. Una economía mixta. Es una economía de libre mercado, pero es una economía que también está regulada por el Estado. Y acá el ejemplo, en el primer caso Suiza, en planificación central China y en el caso de economía mixta el Perú. Y acá hay unos conceptos que siempre deben tomarse en consideración, que están relacionados a la productividad, eficacia, lograr las metas, eficiencia, lograr las metas con menos recursos, especialización, que es lo que propone Platón, y genera especialización. El intercambio siempre se va a dar en los mercados. El problema es la escasez. Tienes que poner en una balanza tu necesidad frente a los recursos y toda la vida vas a estar, digamos, a ver cómo les explico, siempre vas a tener que elegir y al elegir tú tienes que renunciar por la otra opción que no has elegido y esto se puede cuantificar en un costo de oportunidad, el valor de la opción la cual yo he sacrificado. Las necesidades son ilimitadas. Los deseos humanos son ilimitados, al igual que las carencias. Las carencias se transforman en deseos, los deseos se transforman en necesidades. Tenemos ilimitadas en número, saciables. Yo tengo un punto de saturación. A mí me puede gustar mucho un pollo a la brasa, pero igual yo me saturo en el tiempo. Por otra parte, son concurrentes, se pueden presentarse al mismo tiempo. El hambre y la sed son fijables por el hecho de que pueden ser impuestos por tradición o por costumbre, como ir necesariamente a participar en la procesión del Señor de los Milagros. Los, los bienes fungibles e infungibles, en el primer caso de un solo uso, en el segundo caso de varios usos, de consumo y de capital. Ese bien de capital es ese bien que me permite producir otros bienes o servicios. Se adecua al concepto de capital. El bien de consumo está destinado al consumidor final, no al cliente final. Una madre de familia es cliente final. Su bebé que toma la leche es el consumidor final. ¿Ya? Parte 5. Proceso económico. Aquí faltó uno. Inversión, producción, circulación, distribución y consumo. Son cinco las etapas del proceso económico. Ambas están enlazadas. Como se pueden dar cuenta, tiene un flujo circular que aumenta la productividad económica. Por otra parte, tenemos los servicios, que son privados o públicos, pero también hay de ambas. ¿Cómo de ambas, profesor? Acá en el Perú hay asociaciones público-privados. Los capitales públicos se ponen con los capitales privados en un acuerdo especial y estas asociaciones públicas privadas funcionan como empresas. Lo vamos a ver más adelante. Los sectores productivos, sector primario, sector extractor de materias primas, sector secundario, sector transformador de las materias primas, sector terciario, el sector de los servicios,
Frontera de posibilidades de producción, FPP. Son las combinaciones de productos que una sociedad puede alcanzar siendo eficiente, ineficiente o alcanzable. Por eso la frontera es donde se alcanza la eficiencia máxima. Por fuera de esta frontera, el punto H ya no es máximo, es inalcanzable. A, B, mejor dicho, ahí son eficientes y dentro de esta región son ineficientes. Finalmente, el beneficio de una empresa se gana por los ingresos, que son los precios por la cantidad, y a eso le restan los costos totales, que se dividen en costos fijos con costos variables. Factores productivos. Cada factor tiene su retribución. Factor tierra. Le corresponde una renta o un alquiler, dependiendo de la forma del factor, porque ese factor tierra puede tener forma de terreno. Entonces, la renta se llama alquiler, ¿ya? Si fuera tonelada de madera, seguiría manteniendo el nombre de renta. Factor trabajo. Hay una retribución para la fuerza laboral que se llama el salario. El salario es un término más genérico. El capital. ¿Qué tenemos acá en el capital? Capital de un tipo en particular me genera interés. Es el capital financiero, que es el dinero. Mira, vamos a ponerlo acá abajito. Capital financiero es igual al dinero. Me genera intereses en el tiempo. El interés es el pago por usar dinero ajeno. La empresa tiene utilidades. Las utilidades son las ganancias empresariales después de haber pagado impuestos. El Estado es un organismo regulador, tipo Indecopi, que regula la sana competencia y los derechos de autor. Es estabilizador al mismo tiempo, porque estabiliza la moneda. ¿Quién lo hace? Lo hace el BCR, el Banco Central de Reserva. ¿Qué recibe a cambio el Estado? Tributos. Y estos tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Vamos a poner acá dos ideas sueltas. Primero tenemos, primero tenemos que el mercado, ya, el mercado de por sí es distribuidor, distribuidor de la riqueza. Mientras, papá Estado, el Estado viene a ser redistribuidor. ¿De qué? De la riqueza. ¿Ya? Nunca se olviden. El mercado cede una parte de la riqueza al Estado y el Estado lo redistribuye a sus programas sociales. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué tenemos por acá? Factor, los recursos naturales, renovables y no renovables. Minerales, petróleo, carbón, lo tenemos en alta presencia. No renovables, los minerales, el cobre, el petróleo, hoy por hoy Venezuela, el botín, el botín de Donald Trump, carbón, siguen existiendo en cantidades enormes, pero en un momento se van a acabar 500, 600, 700 años. En el cambio, los renovables tienen un periodo de reproducción el cual permite que la especie se reproduzca. Voy a poner una ideas sueltas acá, ¿ya? Que hacen referencia al factor renovable. Se llama periodo de veda, periodo de veda. Ya, es ese factor, es ese tiempo que tú tienes que esperar para que el ancho beta se reproduzca. Porque si tú, la anchoveta, así como tú la conoces, lo, digamos, lo, em, a la anchoveta, si pescas demasiado y no les das tiempo,
Es decir, haces esa actividad explotadora de la anchoveta durante los 12 meses del año y no le das tiempo a que se reproduzca la especie, pues esa especie puede desaparecer. Y a eso se aplica el concepto de periodo de vida, recurso renovable, ¿ya? El agua también se renueva. Acuérdense de su curso de biología y acuérdense de lo que dice el famoso ciclo del agua, ¿ya? El famoso ciclo del agua es muy importante. El agua se renueva a sí misma, ¿ya? Factor trabajo. Bueno, muchas personas podrían argumentar que las actividades mentales están mejor pagadas que las actividades físicas. Sin embargo, tiene su retribución, que es el salario. Ahora, ¿cuánto le vas a pagar al obrero o al empleado? Hay diferencias. Las diferencias en el pago podrían generar hipotéticamente desigualdades. Clasificación de trabajo, manual o intelectual. En este caso, el manual, el obrero, intelectual, el docente. Director, ejecutor. El director da órdenes, el ejecutor obedece. El director hace trabajos complejos, pensamiento complejo, decisiones complejas. El ejecutor simplemente las obedece, las pone en práctica. Trabajador dependiente es el que está en planilla y tiene un jefe. Trabajador independiente es este trabajador que emite recibos por honorarios por dar trabajos puntuales, hacer trabajos puntuales. Por otra parte, tenemos simple y calificado según su nivel de estudio. Simple, operador de limpieza en una empresa, en la misma empresa donde trabaja un ingeniero industrial que supervisa y maneja una planta, la planta de Gloria, la planta de lácteos, personal calificado versus no calificado. Entonces ahí están las diferencias. También tenemos trabajo atípico. La esclavitud moderna se da en el alquiler de los niños. Niños de 5 años que son alquilados por sus familias por 20 soles diarios y piden limosnas en el centro de la ciudad de Lima. Ya, esa es una esclavitud moderna. El empleo temporal aplica a trabajadores que no le dedican eh, todo el año a un trabajo, ¿no? Por ejemplo, el de los docentes, ¿no? O sea, docentes universitarios trabajan por ciclo. El famoso empleo multipartita, vamos a colocarlo acá porque es importante, empleo multipartita, este de acá es el famoso service o agencia de empleo que las empresas acuden para no meter en planilla trabajador y esté como empleado de una agencia. Finalmente, trabajo parcial, que pueden hacerlo los universitarios mientras estudian en la noche y tienen la mañana y parte de la tarde libre, donde pueden trabajar su profesión, o no necesariamente la profesión, pero pueden conseguirse algunos recursos monetarios, aspectos demográficos, población en edad para trabajar, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Esta población es mayor a los 14 años, población económicamente activa, adecuada, es decir, en planilla, ejerciendo con sus beneficios de ley, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre una población adecuada y una población económicamente activa subempleada? La principal diferencia es lo que voy a escribir en la pantalla. Subempleo, ¿ya? No ejerce su profesión, ¿ya? No se olviden de eso. Y los desempleados son esas personas que están activamente buscando trabajo y cumplen los requisitos para aplicar un trabajo, solo que todavía no lo encuentran. Y una población económicamente inactiva, tenemos acá los famosos ninis, no trabajan, no estudian, 2 millones, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Eh, habilidades especiales, síndrome de Down, ¿ya? ¿Por qué razón, profesor? Hay gente que tiene enfermedades mentales.
y en esas condiciones, digamos que no pueden trabajar, o en su caso, jubilados, bueno, no es aplicable al caso peruano, no lo pongo. ¿Por qué razón, profesor? Bueno, porque lo que pasa es que en el Perú el jubilado tiene que seguir trabajando porque no le va a alcanzar. Básicamente es una obligación, ¿ya? Semana 4, factor, capital, todo aquello que me permite generar otros bienes, ¿ya? Pero el capital de por sí puede ser, encontramos muchas formas de capital. Vamos a escribir acá las formas de capital. Es muy importante que ustedes también lo sepan. Ya, tenemos capital fijo, capital fijo, ya, lo vamos a poner por acá. Tenemos capital financiero, ya, y de hecho, tema de la semana, capital humano. En todos los casos, tendría que corresponder al concepto de capital. Nos permite producir otros bienes. El término depreciación hace alusión a que el capital pierde el valor. El capital físico, las maquinarias, se oxidan, ¿no? Porque las maquinarias no van a estar hechas de oro, estarán hechas de otro metal, pero de oro no. Por lo tanto, al oxidarse se deterioran y en el tiempo se quedan inoperativas. El dinero también se deprecia, pero muchas veces se deprecia con respecto a una moneda extranjera. Ese es el sentido de la depreciación. Acá tenemos una de las funciones principales en la empresa: planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Ya? Entonces, acá decimos que la empresa es una unidad productiva, ¿ya? Tiene recursos, quiere alcanzar, maximizar las ganancias, ¿ya? Propiamente dicha, les interesan las utilidades, no están ahí por fines filantrópicos. Las formas de empresa, tenemos algunas que ya hemos llamado público-privadas porque trabajan con capitales mixtos. Sin embargo, la responsabilidad de las empresas se hace en la constitución de la empresa, si es una empresa que va a funcionar con una persona jurídica o como una persona natural. El tamaño de las empresas se decide por su nivel de ingresos en UITs. Vamos a colocar esto por acá, ¿ya? El tamaño de empresa se, se usa, no, mejor dicho, el tamaño de empresa está en función al ingreso en UITs. Esa era una UIT, unidad impositiva tributaria. Ya, esto quiere decir que entre más ingresos tenga la empresa, es considerada más grande. Pues las empresas comienzan desde microempresas, ¿ya? Y estas microempresas también es importante, porque hay una ley de las microempresas. Vamos a ponerla por acá. Ley MIPES. Es la ley que se conoce como la ley del 40%. Entonces, cada estado compra, las instituciones estatales se abastecen en un 40% de MIPES, micros y pequeñas empresas, por ley. Entonces, cualquier empresa, perdón, cualquier institución del Estado, por más grande que sea, va a tener en un 40% que adquirir bienes de microempresas. Acá también tenemos el mercado de valores. Ya, y lo estamos mencionando más adelante. Vamos a verlo con más detalle. Son espacios donde las personas pueden obtener recursos
créditos, acciones, son términos que vamos a ver más adelante, ¿ya? La empresa y el capital. La empresa es una unidad básica de producción. Combina factores productivos como tierra, trabajo y capital, pero no solamente ellos, ¿ya? También hay otros factores modernos. Lo que están viendo ahí son los factores clásicos, ¿no? Entonces acá son factores clásicos, hay factores modernos como la gestión empresarial, el Estado, la tecnología, ¿ya? Factores modernos. ¿Cuáles son las características? Vamos a verlo por acá. Tiene un fin económico, producen bienes y servicios, ¿ya? Tienen un fin mercantil, esos bienes y servicios se destinan al mercado. Tienen un fin lucrativo, quieren maximizar ganancias. Tienen organización propia, obedecen a una estructura que nosotros llamamos organigrama, ¿ya? Responsabilidad social. Si la discoteca causa sordera entre los vecinos por sus altos volúmenes, la discoteca se tiene que hacer socialmente responsable por sus impactos que genera en sus vecinos, ¿ya? Eso también, no solamente la responsabilidad social, lo vamos a encontrar en las empresas mineras, ¿ya? En el tema de la organización propia. ¿Qué tenemos? Bueno, a manera de comentario, organización propia para que ustedes profundicen cuál es la relación entre organización propia y un organigrama, ¿ya? Las empresas en la actualidad se estructuran en forma de organigramas donde hay jerarquías según sus aspectos jurídicos. Una empresa individual puede ser una EIRL, empresa de responsabilidad limitada, sigue siendo una empresa unipersonal y las societarias, ¿no? Ya sabemos, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ya, otras formas, sociedades colectivas, sociedades en comanditas, según el régimen de la propiedad, públicas, ya, como el Banco de la Nación, y privadas, como el Banco BCP. Pero acá hay una tercera, que puede ser, como ya les había mencionado, una asociación pública-privada. Sin embargo, si hay capital privado en una empresa, independientemente si sea privada o pública, esta obedece, su marco de acción está en la Ley General de Sociedades. ¿Cuándo? Cuando usan capitales privados, las empresas públicas o las empresas privadas, propiamente dicha, capitales privados, ya, Ley General de Sociedades. Las clases de capital, constante o variable, un uso o varios usos. Fijo o circulante, ese capital, el valor del capital se refleja en el producto. El valor circulante es del valor de la plusvalía, de la fuerza laboral. Lucrativo financiero, generalmente financiero lo relacionan a los bancos. El lucrativo es cuando obtienes ganancias sin que el capital pase por un proceso productivo, que generalmente pasan por empresas. Lo que pasa es que en la ciudad de Lima hay gente que tiene dinero y que presta dinero y se gana el dinero con los intereses de los préstamos de sus clientes y solamente vive de eso y nunca ha hecho empresa. O tal vez esa persona sea una empresa que solamente se dedica a prestar dinero porque tiene capital, así de simple. El papel de capital mejora la eficiencia de los recursos. La tecnología es un capital que abona a la empresa un valor añadido, concentrar, generar mejores recursos o usarlos en su defecto. Aumenta la productividad, te puede hacer las cosas en mejor tiempo, porque ciertos capitales como equipos tecnológicos se renuevan todos los años y nos traen novedades. Reduce costos y yo afirmo que el tiempo se reduce con la introducción de un nuevo capital en forma de equipo y lo hace las cosas más rápido. Estoy hablando de tiempo,
Y el tiempo es dinero. Entiendan que el tiempo es dinero. Circulación en la economía. Ya, acá he puesto un diagrama, un pequeño esquema, y se van a dar cuenta que hay dos empresas de producción. A ver, a ver, a ver. La confección de una cartera de cuero. Hay una empresa que su chamba es extraer la piel de la vaca, ya, y formarla en una tela en cuero. Pero ahí no acaba la producción. Claro, hay un traslado de esa piel, de ese cuero. Hay un intercambio, ¿no? Y otras personas lo compran. Se dice consumo porque está destinando su dinero a comprarte algo que no necesariamente lo va a consumir, pero acá lo va a consumir en otra empresa de cueros, que hace artículos de cueros, como billeteras, como calzados o como carteras. ¿Carteras de qué? Artículos de cuero, que vienen de dónde? De una vaca. Pero había una empresa antes que la transforma en cuero. Entonces, ¿de cuántas empresas estamos hablando? Podemos hablar de tres empresas. La que extrae el cuero de la vaca, la que transforma el cuero en artículos de cuero y la que comercializa estos artículos de cuero. Entonces ya estaríamos hablando de tres empresas. Finalmente hay un consumo. Acá tenemos los elementos de la circulación, los comerciantes, los mayoristas, estos que compran por docena, te compran al por mayor, te compran por plancha, te compran por caja, te compran por costales. Los especuladores son aquellos que juegan en el precio, juegan con el precio en el bien, en el tiempo, porque saben que ese precio cambia. Los comisionistas, acá está mal escrito. Los comisionistas son aquellas personas que por vender productos se ganan una comisión. Son muy relacionados en el sentido que tienen contactos entre ofertantes y demandantes que muchas veces entre ellos no se conocen, pero tienen algo en común. El comisionista los conoce a ambos. Compra barato al ofertante y vende caro al demandante. En esa diferencia está su ganancia. Medios de transporte. ¿Cuántos en la actualidad? Cuatro. Transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo y el transporte fluvial. El medio de transporte que está vinculado con la economía, con una mayor valor en la economía, es el transporte marítimo. Estamos hablando de mucho dinero, muchos bienes que llegan al Perú desde China por el puerto Chancay. El mercado propiamente dicho. Ya, aquí hay dos tipos de mercados, ¿ya? En la fase de la circulación de la economía. Eso está... perdón, ya, mm, ya, acá vamos a poner una idea suelta. Mercado de bienes y servicios, ya, mercados de factores, factores productivos. Entonces, las empresas ofrecen bienes y servicios. Ya, los hogares lo compran. Los hogares son dueños de los factores productivos. El personal de los hogares pueden trabajar en las empresas y obtienen un salario. Ese salario es un flujo nominal. Ya. El bien y servicio es un flujo real. Ya. Entonces acá hay flujo real y flujo nominal. ¿Dónde Mm, es? Llego, concha su madre. A ver, el flujo real también se conoce como flujo físico. Ya. Y el flujo nominal también se conoce como flujo monetario. Ya, son sinónimos, mucho cuidado. Eso está acá, eso está acá. Ya, vamos a ponerle otro color para que resalte mejor. Ya. Polos económicos están en ambos extremos del flujo circular de la economía.
Las empresas, unidades de producción, las familias, unidades de consumo, ya. Los flujos va de ente en ente, de unidad en unidad. En un flujo circular de la economía, uno concluye que, digamos, se consume todo lo que se está produciendo y no hay comercio exterior, son supuestos del flujo circular de la economía, ¿ya? Son cosas que también hay que tomar en consideración. Acá vamos a ver brevemente ese tema. La oferta es una combinación de ciertos, ciertas cantidades ofertadas a distintos niveles de precio. ¿Ya? Esa es la oferta. Y por cada cantidad ofertada está en función de su precio. Es decir, cantidad y oferta precio y cantidad ofertada están enlazados, están vinculados. Y por otro lado, hay factores que están vinculadas con la oferta. La oferta es toda la curva formada por los puntos y cada punto representa una cantidad ofertada. ¿Qué tenemos acá? Materias primas, mano de obra, bienes alternativos, quieres hacer las cosas con plástico, con metal, depende de ti, cuánto es el más barato, eh, cuánto tiempo te dura, si tiene un soporte de plástico, un soporte de metal, no es lo mismo, tampoco cuestan igual, tasas de interés, si el productor se hace un préstamo de un banco para producir más, está utilizando una tecnología de vanguardia, se ve afectado por algunos impuestos, depende del sector económico. Hoy por hoy los empresarios del plástico, digamos que la tienen un poquito difícil porque existe el impuesto del plástico que no perdona, porque esas bolsas de plástico contaminan bastante, ¿no? Y hay que pensar en, bueno, en la naturaleza. Y cuando digo competencia, es que tú te repartes el mercado con otras empresas que hacen tus mismas actividades. Por otro lado, tenemos la demanda. Precio y cantidad demandada van de la mano. Ya, entonces, una cosa es la demanda, otra cosa es la cantidad demandada. La cantidad demandada depende de algunos factores. Entre ellos tenemos acá los que ven ahí: ingreso del consumidor, preferencias, expectativas, la población en sí. La población del Perú aumenta en una tasa del 20% cada año, ¿no? O sea, esto le añadimos a los extranjeros, entonces esta población aumenta y esa población se alimenta. Independientemente que sean pobres, esta población se alimenta, ¿ya? Entonces, eso hay una mayor demanda. Los pobres viven de algo y viven de alimentos. Y si no tienen dinero, probablemente el Estado los mantenga, pero consumen productos sustitutos como cuáles, profesor: el pollo y el pescado. Sustituyen, ¿no? Uno está más raro del otro. Si demando más pollo, demando menos pescado. Bienes complementarios. Ya, si uno aumenta, el otro también aumenta. Porque si yo estoy acostumbrado a comer pan con mantequilla, ya, y el pan está muy caro, entonces ya no consumiré pan con mantequilla, sino otro producto, y también lo puedo utilizar la mantequilla. Pero bueno, si alguno de los dos bienes que se complementan aumenta de precio, probablemente en mi desayuno use otros bienes alternativos. Finalmente, la ley de la oferta y la demanda se cruzan acá en esta gráfica. Y ese precio de equilibrio que ven acá también tiene un sinónimo. Le vamos a poner acá el sinónimo: el precio de equilibrio es igual al precio de la competencia, ¿ya? La elasticidad para ambos casos mide la sensibilidad de la cantidad demandada o la cantidad ofertada cuando cambia el precio, cuando afecta a la cantidad demandada o cuánto afecta a la cantidad ofertada. Si es muy elástica, hay una sensibilidad mayor, y si es inelástica, hay una sensibilidad menor. Informalidad en el Perú supera el 90%. La informalidad está
es igual al sector informal, donde están los negocios informales con tamaños umbrales de 5 trabajadores. Ya, pueden ser más, pueden ser menos, pero para la economía peruana, estas empresas informales generalmente están funcionando con familiares y la informalidad también está integrada por las personas que trabajan en ese sector, empleados informales que no tienen contratos laborales y mucho menos beneficios laborales. ¿Qué es la economía informal? No cumplen actividades lícitas que regulan el Estado, ¿ya? Acá el Estado mínimamente te pide dos registros en dos instituciones. Vamos a ponerlo acá, al costadito, un poquito chico para que alcance, ¿ya? Regulaciones, Estado. ¿Dónde lo encontramos? ¿Ya? Dos. Primero, SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, perdón, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Y de ahí tenemos SUNAR. Aquí tenemos a los registros públicos. Es importante. Las regulaciones del Estado pasan porque esa empresa en potencia, esa empresa informal en potencia para ser formal, tiene que estar inscrita ahí necesariamente. Ahora, las personas se crean su propio puesto de trabajo ante la enorme necesidad que existe. Ya, eso también es algo, digamos, que las personas tienen en mente, ¿no? O sea, se quedan sin trabajo, ¿no? Tengo una edad determinada, tengo 50 años, ya nadie me va a contratar, entonces la veo muy difícil. Y la veo muy difícil, es que sí, la ves muy difícil. Economía informal. Fines lícitos, medios ilícitos. Los ambulantes. Vender comida en la calle tiene un fin lícito. Todos necesitamos alimentarnos. El medio ilícito es que los vendedores ambulantes, digamos que saturan las calles y eso no está permitido. Economía ilegal, fines ilícitos, el mercado de órganos humanos. Ya, es importante saberlo. Entonces hay que saber diferenciar estos dos formas de hacer negocios en el mercado. Nadie quiere ir preso. Causas de la informalidad, rigidez normativa. Empresarios informales no entienden nada de formalización. La formalización va de la mano con tributación, ¿no? Y a nadie le gusta la tributación, a nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo si se van a las arcas de los congresistas. Representa esta formalidad para ellos altos costos. No ven que sea una oportunidad para ellos. Sin embargo, en el tiempo, el informal puede crecer y cuando crece va a tener clientes grandes. Y el cliente grande, para que trabaje contigo, te va a pedir una razón social. Y si tú eres informal, tú no tienes razón social. No vas a poder tener clientes grandes, entonces ya estás limitado. Quiere decir que en el tiempo el informal se tiene que formalizar, ¿ya? Claro, no ven con buenos ojos los trámites y los impuestos, ¿ya? Pero hay beneficios. Si tú eres formal, pueden prestar dinero. El prestar dinero no significa que le estés rogando dinero a alguien. No, tú lo vas a pagar y lo vas a pagar con intereses a futuro. ¿Ya? Costos-beneficios. Y ya puedes tener la capacidad como para contratar, pues, depende del giro del negocio, ¿no? Si vas por el rubro de los alimentos, bueno, personas, pues, que han egresado en carreras de industrias alimentarias que, bueno, te pueden dar ideas de cómo hacer mejores productos, mejores presentación, apariencia, a eso me refiero, contenido nutricional distinto que llama la atención, ¿ya? Entonces, la innovación
puede cambiarse en una menor innovación a una mayor innovación. Ya. El empleo informal tiene un impacto sobre el PBI. Eso lo vamos a explicar en la clase de variables macroeconómicas, efectos económicos, uso de servicios sin tributar, ¿ya? Bueno, si estás ensuciando las calles y eres vendedor ambulante y tú te das cuenta que todos los días se limpian las calles, pero tú nunca has pagado ni un arbitrio, entonces te das cuenta de que estás siendo ineficiente. Tus externalidades, tus impactos negativas son la contaminación, ¿ya? Una menor innovación que puede cambiarse realmente esa realidad. Precio, distribución, redistribución. Bueno, en el precio generalmente la forma clásica de calcularlo es cuando nosotros obtenemos como dato nuestros costos de producción, que de por sí, cuando lo dividimos las unidades, es decir, nuestros costos totales con las unidades, tenemos el costo unitario. Vamos a colocar esa idea por acá, ¿ya? Vamos a colocarla en un tamaño más adecuado. Precio que implica costo unitario, ¿ya? Unitario más margen de ganancia más IGB, ¿ya? Que es un 18%. La forma es el enfoque clásico. Discriminación de precios, primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado es cuando conoces la capacidad adquisitiva. ¿De quién, profesor? La capacidad adquisitiva de que te va a requerir tus servicios o tus bienes. Un médico en un pueblo le cobrará 200 soles por consulta al hacendado y al agricultor le cobra 20 soles porque sabe que no tiene dinero. Discriminación de precios por segundo grado. Tú mismo te autoseleccionas, compras en pack esos cupones que te dan los centros comerciales en los productos en distintas combinaciones de cantidades, más cantidad de bebidas, más cantidad de papas fritas, ¿ya? No solamente cupones, ventas al por mayor. Tú decides cuánto quieres pagar por unidad. Finalmente, si te llevas una tonelada de cantidad, vas a pagar menos por kilo, ¿ya? Esa es la idea. Y un tercer grado es cuando tú segmentas a la población. En este caso, el ejemplo recurrente, me parece que en sus separatas aparece el caso de las pensiones de las mensualidades de la universidad, ¿no? Una universidad privada donde, bueno, un alumno puede pagar 3.000 soles y, digamos, no le interesa pagar menos ni pagar más porque tiene plata y en una misma aula vas a encontrar otro alumno que paga 800 soles mensuales, pero que esté categorizado, o sea, ha sido segmentado, ha habido una discriminación de su mensualidad, porque bueno, tiene unas condiciones económicas, digamos, más precarias que otros alumnos, ¿ya? Sin embargo, en estos tres casos son formas de discriminación de precios. Tenemos el control de precios, que en un primer caso en un precio máximo, tú le pones un límite a un precio, a un producto en particular, un precio máximo del cual no puedes sobrepasar. Lo haces cuando son bienes generalmente medicinas, ¿ya? Y son medicinas, pues, que requieren, pues, que la población los consuma, en algunos casos casi todos los días, ¿ya? Y al ponerle un precio máximo, es decir, menor al del precio equilibrio, se va a generar escasez y la escasez va a generar mercado negro y esas unidades que están más baratas por el control de precios se van a vender en un mercado paralelo llamado mercado negro. Por otro lado, tenemos el precio mínimo que tú tienes que pagar, en este caso, poniendo ejemplo, aquí vamos a poner, a ver, León Gutiérrez, puedes preguntar, porque no puedo cambiar de pantalla, alguien puso su mano, ya, precio máximo, escasez,
mercado, ponerlos en un tamaño más pequeño, mercado negro, ¿ya? Y en caso de precio mínimo, el precio de la fuerza laboral. Y en este caso es el salario mínimo legal. Ese es el precio mínimo. Todos los empresarios mínimamente van a pagar 1.130 soles mensuales a sus trabajadores. ¿Puedes pagarle menos? No, porque ese es lo mínimo. ¿Puedes pagarle más? Sí, obviamente. ¿Puedes pagarle más? Esto está controlado por el Estado. Y en ambos casos, mercado negro de medicinas hay en el centro de Lima. ¿Ya? Probablemente estén caros. Digamos que mucha gente se hace rico con las necesidades de la población, ¿no? Algunos medicamentos los vas a encontrar escasos. En el mercado negro los encuentras, pero los encuentras a un mayor precio, ¿ya? Date cuenta de las cosas, ¿ya? Ingreso versus riqueza. Yo puedo tener ingresos por tener un salario, ¿ya? Yo puedo tener mi negocio y tener un ingreso por empresa y al mismo tiempo estoy trabajando en otra empresa, ya tengo dos ingresos. También podría tener un tercer ingreso si es que alquilo un departamento que está a mi nombre, ya. Entonces, ya, ¿cuántos tipos de ingresos tengo ahí? Tres tipos de ingreso, ¿no? Entonces, le estoy poniendo un ejemplo en que una persona tiene tres tipos de ingresos. Primero, sueldo. Segundo, utilidades, ganancias de mi propia empresa. O sea, yo puedo, o sea, acá en la ciudad de Lima hay gente que trabaja en empresa de otros y al mismo tiempo tiene su propia empresa y un tercer ingreso por alquiler. La desigualdad de la distribución generalmente se da por la concentración de la propiedad, pero aplica más que todo a la propiedad privada. La plusvalía es el valor de trabajo que no te reconoce el empleador o el dueño de la empresa, y la poca de redistribución, bueno, es el papel que tienen los economistas de plantear mejores leyes, porque el mercado distribuye y el Estado redistribuye, ¿ya? Ya, el capital humano, vamos a darle una pixelada a esto de acá, el valor de las habilidades sociales de las personas que son mueven las empresas. Cuando una empresa se vende, no solamente vende su local, sus maquinarias, sus equipos, su carcasa, también incluye el personal que está dentro, porque el que tiene conocimiento, no es algo imprudente, es algo ilógico que alguien compre una empresa y despida a todo su personal, ¿no? O sea, eso no es así. Eso se negocia. ¿Cómo se negocia? Si tú compras la empresa de alguien, tú tienes que decir, ¿no? Al que te está vendiendo, ¿con cuáles de tus personales crees que usted que son imprescindibles para que el negocio se siga manteniendo, ¿no? Porque si uno vende su empresa, digamos que puede estar cansado y quiere dejar de trabajar y descansar y vivir tranquilo, pues con su fortuna. Pero comprar una empresa sin trabajadores no es como ponerte la soga, ¿ya? A veces el capital humano trae desigualdades, porque en un centro laboral el ingeniero industrial da directivas a los obreros, ¿ya? El profesor es parte de sus funciones, por supuesto que son parte de sus funciones, pero hay desigualdades sociales. Implícitamente, el ingeniero industrial podría, no he dicho en todos los casos, superior a un obrero, ¿ya? Tenemos el jornal, que es el pago por obrero, el sueldo, que es el pago, o empleado, los honorarios, que son los pagos por servicios puntuales, generando recibos por honorarios, los emolumentos, los pagos a los funcionarios públicos, como son los congresistas, los ministros, y las dietas, que son los pagos por reunión, ¿ya? Bueno, y acá terminamos y nos vamos a los ejercicios. Acá tenemos pregunta número uno. El presidente Sedapal informó hoy que algunas zonas de Lima metropolitana
aún no tienen agua, debido a que los lugares que ya tenían el servicio empezaron a aumentar su stock, lo que impidió que el recurso llegue a todos los distritos. Anoche la gente ha empezado a sobreestoquearse, ya que las cisternas de los edificios, de los apartamentos y las instituciones han estado vacías. En ese momento han comenzado a llenarse, explicó un periodista. ¿Cuál sería la alternativa, señores? Los escucho. La pregunta número uno. A ver, hay una necesidad de agua, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La gente se está sobreestoqueando. ¿Por qué tendría que haber sobreestoqueo? ¿Alguna idea por ahí? Activen los micrófonos. ¿La ve? La B. ¿Por qué razón? El aumento brusco de la demanda es porque las expectativas de la gente, si hay cortes consecutivos de agua, entonces yo no voy a esperar a un segundo o tercer coste. En el primer, después del primer corte de agua que yo haga, voy a llenar mi cisterna que está en la parte superior de mi casa, ¿ya? O sea, digamos, es una expectativa. Y si han visto la diapositiva, la expectativa forma parte de un factor de la demanda, que es diferente a la cantidad demandada. La cantidad demandada, diría, si se da pal, comienza a variar los precios del agua. ¿Por cuánto? Por litro, pero no se está hablando de eso. Nos está hablando de expectativas de la gente. Cuando los recursos son escasos, aprovechan la oportunidad del momento y llenan sus tanques. Pregunta número dos. El Minagri, ¿no? En siglas. También tienen ustedes que dominar las siglas. El ministro de la Cultura y Riego reconoció que mediante un comunicado que en Arequipa los principales productores lecheros solo tienen un comprador, el mismo que decide el precio al que les compra su leche y a su vez determina su antojo, el precio en el que vende el producto a las familias, perjudicando a las mismas. Dicha empresa conforma un... ¿Cuál sería la... Monoxonio. Ya, La E. monoxonio. ¿Cuál? La Monoxonio. Ya, es monoxonio porque es una sola persona, perdón, es una sola empresa que la que compra, ¿ya? Hay casos de monoxonio en el mercado peruano que no deben pasar desapercibido para ustedes, ¿ya? Monoxonio también es la ENACO, Empresa Nacional de la Coca, ¿ya? Compra la producción de cocaleros, ¿ya? El monopolio es cuando hay una sola empresa que da el servicio o el bien. El monopolio bilateral viene a ser cuando hay un solo comprador y un solo vendedor. En el caso de monopolio bilateral, puede ser la empresa de armas versus el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, tenemos oligopolio, pocas empresas que brindan el servicio. Acá podemos poner de ejemplo las telecomunicaciones o las AFPs. En el oligoxonio, pocos compradores. ¿Ya? ¿En qué caso se aplica, profesor? Bueno, miren, el oligoxonio, propiamente dicho, se aplica intermediarios, intermediarios agrícolas. Son los que compran. Pocos compradores compran toda la producción agrícola del país. La respuesta en este caso sería la letra E, un solo comprador. Pregunta número 3. El karaoke Golden es visitado por un representante de la TAI, el cual otorga licencias para el uso público de música en establecimientos como restaurantes, discotecas y tiendas, y cobra tarifas correspondientes.
El karaoke, al no pagar las regalías por el uso de obras musicales, está incumpliendo con las obligaciones. Aún, ¿cuál sería el caso, señores? Está incumpliendo. ¿Incumpliendo qué cosa? Incumpliendo una norma. De esas alternativas, ¿cuál se parece a una norma? ¿Alguna idea por ahí? La B. Sí, es la B. Está incumpliendo algo, está incumpliendo ese algo, y ese algo es una norma, una ley. El Abdai, yo tengo un tío en Iquitos que tiene su restaurante turístico, es visitado por el Abdai, pero el Abdai no lo visita pues para saludarlo, no lo visita para darle buenas noticias, lo visita pues para cobrarles una mensualidad, ¿ya? Porque esos artistas peruanos que muchas veces en sus épocas de juventud nos han deleitado con muchas canciones muy bonitas, hoy están viejitos y el Abdai o no se les reconoce a los artistas su trabajo en su juventud y ahora que ya no pueden ganarse la vida por la edad que tienen, les dan un dinero. O sea, ese dinero que te cobra el Abdai como monopolio legal, se lo dan a los músicos que hoy por hoy ya están viejitos y algunos no tienen recursos, ¿ya? Entonces, por ley, el Abdai cobra, no solamente música peruana, por si acaso, también puede ser música extranjera, entendiéndome también el idioma inglés, todo entra a catallar cuando un negocio le saca provecho a una música. La pregunta 3 sería la pregunta B. Pregunta número 4. Indecopy, la entidad encargada de vigilar la competencia en Perú, acaba de sancionar con 8,98 millones de soles a 5 cadenas de farmacias por prácticas anticompetitivas. Las cadenas sancionadas, Arcángel, FASA, Incafarma, Mifarma y Felicidad. La investigación determinó que estas farmacias coordinan para subir los precios de 36 productos farmacéuticos, medicamentos, complementos entre enero del 2008 y marzo del 2009. Esta forma de asociación, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se llama? Cartel. El cártel es una asociación informal. El cártel es condenado por Indecopi, se pueden ir a la cárcel por hacer estas cosas, ¿ya? A nivel mundial existe el cártel más grande del mundo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿ya? La OPEP, y aquí viene el caso, es el cártel más grande, ¿ya? Y es independiente. No tiene que pedirle permiso a nadie, porque no hay ningún organismo, o sea, no hay un Indecopi mundial, no existe, ¿ya? Y estos señores que se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo, no vayan a pensar que toman en consideración la economía peruana, ¿ya? Buscan en consideración sus propios intereses. La ONU no puede entrar a traer acá, ¿ya? Pero internamente en un país el cártel sí podía actuar, ya. Pregunta número 5 que tenemos por acá, ya. Este es un tema de la semana 13. Me van a pedir pero sus disculpas del caso. Este es un tema, ya, de la semana 13. Ya, acá les voy a explicar, ¿ya? En qué consiste. Pedro decide pedir un préstamo en un banco, pues su madre se encuentra hospitalizada y necesita dinero para su operación. Al prestarse 5.000 soles del banco, el tipo de interés que se aplica en este caso y que se expresará en esta transacción es, ¿ya? La respuesta de las 5 es la A. La tasas
Los intereses activos se aplican a préstamos o créditos. Es lo que necesitan saber para esta pregunta. Y los intereses de tipo pasivos se aplican a ahorros. Entonces, cuando veamos en el sistema financiero, los bancos, la ganancia del banco, la ganancia del banco, ganancia del banco, ya, les estoy explicando para que entiendan que lo que ganan los bancos es aplicable a un monto, ya, el monto que es el monto de transacción, que este de acá, ya, este monto de transacción, ya, lo multiplican por un interés pasivo menos un interés, perdón, es al revés, pasivo, esa es la ganancia del banco, activo. Entonces, los intereses activos son por préstamos y los intereses pasivos son por ahorros. Nosotros cuando tocamos la puerta de los bancos, dejamos nuestro dinero para que ahorren, para ahorrar nosotros mismos. Y los bancos utilizan ese dinero y lo colocan como préstamos para empresarios que sí lo solicitan, para empresarios que sí lo requieren. La alternativa de las 5 sería la A. Pregunta número 6. La partida presupuestaria que el Estado peruano destina como transferencia de recursos para apoyar económicamente a grupos sociales considerados en extrema pobreza a través del programa Huasimicuna, programa Juntos, Pensión 65, como una manera de redistribuir la riqueza, constituiría un... ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen La ustedes? C. Ya. Aquí vamos a explicar el concepto de subvención. Ya. La respuesta es la C. La subvención, pues, es un apoyo monetario para fines benéficos. Ya. Vamos a poner ejemplos. La vacuna peruana estuvo a punto de salir a luz. Está siendo financiada por el Estado peruano a través de una subvención. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos acá investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo de quiénes, de empresas por investigar el Estado peruano, ya, te dan un dinerito y esa es una subvención por estar investigando y desarrollando nuevos productos, ya, ese es un caso, ya. La otra vendría a ser, estoy poniendo ejemplos, ayudantía de cátedra, ya, ¿en dónde? En la Universidad San Marcos, ya, es un dato que les estoy dando. Es estudiante de último ciclo que tiene buenas notas, está entre los primeros puestos. ¿Qué va a pasar? ¿O qué creen ustedes que va a pasar? Pues un curso que ya lo he probado, con alta nota, se concursa, hay concursos internos y hay concursos internos que solamente tienen un postulante. Quiere decir que, en el mejor de los casos, el ayudante de cátedra, el que se incorpora a la cátedra, va a tener un tutor, que es el docente del curso, ¿ya? Pero quien va a dictar va a ser el estudiante cátedra para fomentar la actividad docente universitaria. Por eso se le paga una subvención, que para el ayudante cátedra es una propina. Por eso dice ahí lo que he puesto en la pantalla, apoyo monetario para fines benéficos. Lo mismo pasa con la investigación y desarrollo de las empresas. Se vuelven más competitivas y investigan nuevos productos. En el caso del subsidio,
subsidio. En el caso del subsidio, ya, uno es dirigido a los consumidores y otro dirigido a los productores. Los consumidores, vamos a poner el caso, los bonos de la pandemia. Es un subsidio dirigido a los consumidores. Se le está dando plata a la gente para que sobreviva en una época en la cual el año 2020 la gente necesitaba qué cosa, necesitaba dinero, ¿ya? En el caso de los productores, esto está más fácil. El famoso fondo Mi Vivienda. No te dan dinero, no le dan dinero a las familias. Simplemente ese departa- ese departamento te sale más barato porque está siendo subsidiado por el Estado peruano, fomentando que la clase media tenga casas, departamentos donde poder vivir, ¿ya? Les estoy poniendo ahí dos casos, ¿ya? Uno es dirigido a los consumidores y otro es dirigido a los productores. Pregunta número 7. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación han elaborado una publicación en donde se muestra el siguiente resultado. Las dos profesiones de menor demanda por parte de los estudiantes universitarios son ingeniería geológica e ingeniería de minas. En contraste, estas profesiones figuran en el ranking salarial primer y segundo lugar en el ranking de sueldos dentro de las empresas. Podemos concluir que un factor determinante para asignar salarios por parte de las empresas es, ya, en esta pregunta 7, ¿cuál creen que sea la alternativa? Asignación de salarios, ya, algo determinante, ¿eh? No, son profesiones de poca demanda. Quiere decir que poca gente estudia geología e ingeniería minera. Ya había que saber en dónde, en qué lugar del país. San Marcos ofrece geología y también minería, ya. Pero ¿por qué ocuparían el primer y segundo lugar? ¿Alguien tiene una idea por ahí? La profesora. Ya, la oferta laboral es escasa, ya. Entonces, el pago por salario aplica ley de la oferta y la demanda a los salarios, ya. Vamos a poner esto de acá un ratito. Se aplica la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? ¿A quiénes? A los salarios versus demanda, demanda laboral, ¿ya? Demanda laboral. Entonces, la alternativa es la letra A. Costos de vida altos. No tiene nada que ver. Si queremos hablar de costos de vida altos, es que en Lima el costo de vida es caro frente a provincias, ¿ya? Oferta empresarial escasa, yo diría que el sueldo bajaría. Vamos a ver la siguiente diapositiva. José es un estudiante universitario que viaja en sus vacaciones de verano, de enero a marzo, a Estados Unidos para trabajar y poder juntar dinero para pagar sus estudios en una universidad privada. Su centro de labores es un fast food, comida rápida, que le pagará $4 por hora. ¿Ya? Lo que perciba José durante su estadía laboral es denominado, ya aquí también hay que ponerse a pensar, ¿ah? A ver, los estudiantes universitarios, a veces, allá en la universidad,
aplican cuando son estudiantes activos. Lo que pasa es que cuando un sanmarquino quiere viajar en verano para trabajar en los meses de verano, ya yo he conocido casos, bueno, de hecho tienen que hablar inglés y muchas veces conocen el idioma inglés desde el colegio, ya. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Un punto a favor para aplicar a una visa por trabajo. Ya, la Embajada de Estados Unidos, si tú presentas tus papeles que estás estudiando, eres un estudiante activo de la Universidad San Marcos, en la mayoría de casos de lo que he visto, se desaprueba que puedan irse por este tiempo, no para quedarse indefinidamente en los Estados Unidos, sino una visa de trabajo que muchas veces es gestionada por una agencia de empleo que ustedes le tienen que pagar a la agencia. Pero después de los 3 meses, la ganancia que tienes, obviamente, sobrepasa a lo que le ha pagado la agencia, sobrepasa al pasaje de ida y el pasaje de regreso. Ya, entonces ahí está el negocio. Gana Estados Unidos, verifica, verifica que tienes un arraigo. Estudiar en San Marcos puede ser un arraigo de tipo académico, ya, y bueno, tu currículum mejora, la agencia de trabajo también gana, todos ganamos. La alternativa sería por tiempo, ¿ya? Porque se le está pagando por 4 horas. Pregunta número 9. Un docente, dígame, Luz. Profe, una pregunta, entonces, ¿no recomienda hacer el work and travel de que está hablando? No, es que hay muchos, no solo hay work and travel. No, no, más dicho, lo estoy recomendando. Simplemente tienes que hacer unos cálculos, ¿no? O sea, ¿cuánto te cobra? O sea, así como work and travel, hay otros y que muchas veces se dirigen a ciertas facultades, como las facultades de administración, bueno, que es lo que yo he visto, ¿no? Y ya pues, los gastos de la agencia, cuando firmas tu contrato de trabajo, los gastos de los trámites del visado de los 3 meses que vas a trabajar, los pasajes de ida y de regreso, lo que tus 3 meses, tus ingresos de enero, febrero, marzo son obviamente muy superiores y compensa, es lo que te estoy diciendo, compensa el pago de la agencia, compensa los pasajes aéreos de viaje de regreso, de ida y de vuelta, compensa los trámites, o sea, sí es bueno. Te lo digo porque la ventaja es cuando eres estudiante sanmarquino, tienes más posibilidades para aplicar, porque la Embajada de Estados Unidos dice, ah, ya, esta persona está en sexto ciclo, no creo que esta persona abandone la universidad teniendo 3 años de estudios seguidos, ¿ya? Esa es la idea que quería darles. Pregunta número 9. Un docente de nivel superior recibe por sus ingresos recibe 3 ingresos que generan 3 comprobantes de pagos distintos. El número de RUC, registro único de contribuyente, en este caso es el mismo porque es la misma persona. El importe a cobrar por cada empleador, ¿cuál sería? ¿Cómo se llamaría? Profesor, una consulta. Dígame. No logré entender bien cuál es la diferencia entre el salario nominal y el salario por tiempo. Ya. Eso está. Ah, ya. Eso está acá. Ya. Salario por tiempo lo tienes ahí en la premisa. Por cada hora te van a pagar $4. El salario nominal es ese salario que aparece en tu boleta de pago. ¿Ya? Que no coincide con el salario real. ¿Ya? Porque tu salario nominal puede ser 1.130 soles mensuales y eso aparece en tu boleta. Pero hace 5 años, con ese salario nominal, podías comprar, digamos, 20 sacos de arroz, ya,
Y a la fecha actual ya no puedes comprar 20 sacos de arroz, sino puedes comprar ahora solamente 15 sacos. Ya, es decir, que las cosas se encarecen, pero a ti te siguen pagando igual. Entonces, el salario nominal se mantiene y el salario real cambia. La capacidad adquisitiva de tu salario nominal disminuye en el tiempo y no es culpa tuya, es culpa de la economía. La economía es dinámica y los precios aumentan en el tiempo. In- in- Muy aparte de que existe la inflación. La inflación es otro adicional más que hace que el salario nominal pierda su capacidad adquisitiva, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Estoy haciéndote mención a salario nominal, salario real, bueno, salario por tiempo, por hora que trabajas. Ya. En esta pregunta, la pregunta número 9, ya. Entonces acá, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Si una persona tiene ingresos, no está en planilla o en ninguna parte de la premisa del ejercicio, te dice que está en planilla, ¿ya? Mm, Jornales es el pago a un obrero, ¿ya? Las dietas son pagos por reunión, los sueldos son pagos a empleados, ¿ya? Los emolumentos son pagos en funcionarios públicos. Bueno, te quedan los honorarios, ¿no? Que son pagos por servicios puntuales, ¿ya? La SUNAT también te hace seguimiento acá, ¿ah? ¿En qué sentido, profesor? Como tienes el mismo RUC, ¿ya? SUNAT te suma todos tus, ¿qué cosa? Tus ingresos, ¿ya? Y puedes estar obligado a pagar, ¿qué cosa creen ustedes? A pagar impuestos. Tienes el mismo RUC, entonces Suna tiene una plataforma informática. Bueno, vayan a clavesol.sunat.com. Ahí se registran tus comprobantes de pago por haber dado un servicio, en este caso de docencia, ¿no? O sea, el SUNAT no nos trata de manera separada, sino lo suma todo. Y si tienes un monto grande, según la administración tributaria, tienes que pagar impuestos, pues, ¿no? No te queda otra. Ese es un tema que lo vamos a ver, eso se ve, si no es en la semana 12, la semana 14, ¿ya? La respuesta sería la C, la 9, la C, los honorarios. Pregunta número 10. La empresa Cemento Sol y Aceros Arequipa, los cuales concentran la mayor cantidad de bienes usados en el sector producción, fueron sancionados por ponerse de acuerdo en tarifas explícitas de... ¿Cuál será la respuesta, señores? La A. Ya. Cuando dice ponerse de acuerdo en tarifas explícitas, hacemos alusión a lo que nosotros conocemos como Cartel. cártel, ¿ya? Y en el Perú, la institución que sanciona detecta y sanciona los cárteles, básicamente es el Indecopi. Entonces la respuesta sería la letra A. Pregunta número 11. Las emisiones de acciones por parte de una empresa representa, ya, mientras que al mismo tiempo puede generar, ya, y son prácticas de una sociedad mercantil conocida como, siendo esta última responsable por la rentabilidad de las acciones. ¿De cuál opción estamos hablando, señores? ¿Alguna idea por ahí? La A. No es la A. Cuando una empresa emite acciones, se está endeudando.
¿ya? La E. La empresa se endeuda, o sea, emite deuda. Los que compran las acciones son dueños de esa deuda. Y si tus acciones aumentan de valor porque a la empresa le está yendo bien, a ese accionista que te compró deuda en forma de acciones, también le viene la rentabilidad que se ha ganado en la empresa. Y si estos emisión de acciones llegan al 50% más uno, concentrados en un solo accionista o en un conjunto de accionistas, pierdes el control empresarial cuando tu patrimonio ya no es tuyo si no tienes un porcentaje menor al 50%. Es decir, si tus accionistas, tú como empresario, vendes deuda en forma de acciones, y si los accionistas se ponen de acuerdo y suman el 50% más uno, pierden la pérdida del control de la empresa y esta solamente se da en una sociedad anónima abierta, que es la única que cotiza en bolsa. Las otras denominaciones no cotizan en bolsa. Bolsa de valores, mercado bursátil son sinónimos. La alternativa sería la letra C. Pregunta número 12. Para muchos economistas, el comercio es la actividad más importante de la economía. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, el saldo llegaría en dinero al país, incrementándose la riqueza nacional. Lo que le interesaba era lograr un saldo positivo en la balanza comercial. Un instrumento que es usado hasta nuestros días asumía que si se lograba vender al resto de países más de lo que se le compraba, el país se enriquecía. Del texto anterior, ¿a qué escuela corresponde, señores? Lo hemos visto al inicio. Mercantilismo. Sí. Y estos dinero, para los mercantilistas, prefieren que lleguen en oro. El oro no se oxida, el oro es dúctil, el oro es maleable químicamente. Pregunta número 13. Con relación al aspecto legal, las sociedades anónimas abiertas que participan en el mercado. Un momento, un momento. Dígame. Bueno, a ver, en esta pregunta, las sociedades anónimas abiertas que participan en el mercado se distinguen de otras formas sociedades mercantiles porque sus acciones, donde se invierte un capital de tipo y son supervisadas por, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Bueno, no hay mucho que pensar también en algunas cosas. Está fácil. ¿Alguna idea por ahí? La A. Exactamente, es la A. Se intercambian en el mercado de bolsa de valores. El dinero se le conoce como capital financiero. ¿Ya? Capital financiero, se intercambian en la bolsa de valores. Ya, si quieres acá, y la SMB viene a ser, vamos a colocarlo por acá, superintendencia del mercado de valores, ¿ya? Esto de acá supervisa qué cosa, el mercado bursátil, la bolsa de valores propiamente dicha. Pregunta número 14. El aporte de Platón a la economía.
cuando éste se percató que en sociedades se generaba eficiencia cuando el trabajo se realizaba diferenciando las funciones de los trabajadores en actividades productivas, por consecuente la especialización, marcar la alternativa correcta, ¿ya? ¿Cuál será la alternativa correcta de La lo que D. menciona? La importancia de división del trabajo, ¿ya? Sin embargo, hay que hacer un comentario. ¿Qué pasaría hipotéticamente si una pregunta, ¿quién fue quien formuló que la división de trabajo traía beneficios como la especialización? Y en las respuestas se encuentran a Platón y a Adam Smith. ¿Por quién marcarían, señores? Bueno, Platón. pueden equivocarse con total confianza. Siempre se toma como referente el más antiguo, ¿ya? Si en el caso, en las alternativas, no hubiera Platón y solamente encuentran el nombre de Adam Smith, se marca Adam Smith. Así de simple. Mucho cuidado, esas cosas también pasan en los exámenes. Ica, Profe, disculpe, ¿puede dígame, repetir lo que dijo anteriormente sobre Platón? ya. Platón fue el primero que dio a relucir la importancia de la división de trabajo como genera destrezas en los trabajadores como especializados. Adam Smith también reafirmó lo mismo, diciendo que la división del trabajo trae como consecuencias la especialización a partir de la productividad, porque los obreros se acostumbran a lo que hacen todos los días, no cuando hacen actividades distintas en los días de la semana. Si tú tienes dos alternativas y los dos afirman lo mismo, tienes que marcar la alternativa de la propuesta más antigua, en este caso la propuesta de Platón. Si en el caso no hubiera para marcar Platón y solamente hubiera para marcar Adam Smith, proponiendo la división de trabajo, se marca Adam Smith. Eso es lo que estaba diciendo. Pregunta número 15. Ica se está convirtiendo en una zona apreciada por las inmobiliarias. El interés por desarrollar condominios en zona sur y oeste ha aumentado el precio de los terrenos, principalmente agrícolas. Localidades como Ocucaje, Yauca, Santiago, en tal sentido, están cobrando un atractivo para las nuevas inversiones. Actualmente, el metro cuadrado llega a $70, cuando hace algunos años estaba en $30. Muchas zonas agrícolas, a través del sector privado, vienen gestionando el cambio de zonificación a residencial. La variación del precio de los terrenos es influenciada por afectando el consumo de las unidades económicas denominadas, ya, acá hay que analizar bien el ejercicio. Pregunta número 15. El precio de cualquier producto, ya sea terreno o bien, siempre es influenciada por la ley de la oferta y la demanda. Ya, lo que pasa es que acá cada municipalidad zonifica las áreas industriales, áreas agrícolas, áreas residenciales. Si la premisa te están diciendo de que ya, quieren el cambio de zonificación, es porque más les interesa a las unidades económicas que se cambien a zonificación residencial, ¿ya? Lo que pasa es que la variación del precio de los terrenos es influenciada por la oferta y la demanda, ¿ya? Afectando el consumo de las unidades denominadas empresas, porque son las empresas quienes han influido en el valor del precio de los terrenos, porque en esos terrenos que están muy cerca de estos condominios, ya, se va poblando, se va poblando, se va poblando. Y en el hecho que se va poblando,
Está aumentando de precio, está aumentando de precio, está aumentando de precio, ¿ya? La alternativa sería la B. La pregunta número 16. El Mincetur realiza en Lima un evento patrocinado donde reúne las franquicias extranjeras, empresarios peruanos y extranjeros se suscitan en este evento, el cual tiene una breve duración en el año, ¿ya? Se concentran, aquí se concentran personas interesadas que deseen imitar modelos de negocio para poder sacar un máximo provecho, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta en la pregunta número 16? Vamos a dar una manito. Aquí. Breve duración en el año, es decir, temporal. ¿Qué tipo de características tienen los mercados temporales, señores? ¿Y cómo se les llama? Ferias. La feria, ¿no? Acá en las ferias. Ratito. Tenemos libros, la feria del libro, los circos, ya. ¿Qué más, qué más, qué más? Franquicias. El término franquicias obedece a un modelo de negocio extranjero que lo puedes ver en estos eventos que organiza el Ministerio Mincetur. Ya, tal vez estos tipos de eventos de franquicia, de ferias de franquicias, son de paga, pero bueno, les invito a, digamos, visitar, ¿no? Tal vez ustedes tienen algún capital por ahí que quisieran invertir. Ya, bueno, estas franquicias, ¿no? Te, te explican, ¿no? Cuál sería el negocio. Ellos te ceden la marca, el modelo de negocio y tú pagas por ello. Digamos que ambos ganan, ¿no? No es, no es, no es un tipo de evento que funcione todo el año, sino un par de semanas, una semana, periodos muy cortos. El diario oficial El Peruano tiene la exclusividad otorgada por el Estado en la publicación de avisos requeridos para ciertos trámites, desde convocatorias adjuntas de accionistas, avisos judiciales y leyes promulgadas. Todos estos avisos no pueden ser publicados en otros diarios, aunque sean más baratos. El caso de ¿qué se diría? ¿Será un monopolio? ¿Será un oligopolio? ¿Será un monopolio legal? ¿El diario El Peruano? ¿Será un trust? Un trust es un conjunto de empresas del mismo rubro en manos de un capitalista. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, señores? ¿Alguna idea por ahí? La B. Ya. Esta palabrita es clave. Exclusividad otorgada por el Estado. Miren, yo nunca he visto en un puesto de periódicos el diario El Peruano, no sé si ustedes lo habrán visto, pero ¿quiénes compran El Peruano? Hay personas que postulan a la carrera de Derecho, ya, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ellos son los que tienen que estar pues enterados de las nuevas leyes, de las nuevas normas y también de los nuevos reglamentos que se aprueban todos los años, ¿ya? Es a exclusividad. Es más, si una ley se crea y tiene que aplicarse, ya llámese aprobada por el Congreso o aprobada por el presidente, al día siguiente tiene que salir en el peruano, porque si no sale en el peruano,
por distintos factores que tal vez no conocemos o podemos suponer, esa ley no entra en vigencia, ¿ya? Características. Entonces, los estudios de abogados, obviamente, pagarán una suscripción mensual para que les llegue esta revista en forma física o hoy por hoy, ya ustedes saben que todo está virtualizado, a su correo electrónico para su respectiva impresión, ¿no? Porque ahora hasta hay negocios de esos tipos, ¿no? Les paso un dato. Ya, ustedes pueden, digamos, pedir, pagar por servicios en especial, ¿no? Kiosco Perú, ¿no? Te cuesta, pero te llega el periódico a tu correo electrónico. Ya, son las bondades de la tecnología. Bueno, eso es cierto. ¿Puede estar el peruano ahí? Tal vez. Bueno, te cuesta. ¿Quieres gestión? ¿Quieres república? ¿Quieres expreso? ¿Quieres el comercio? Ah, anda, visita. Probablemente haya una que sea gratuita, no lo sé, podría ser. Bueno, ya les lancé el dato. Pregunta número 18. En el Perú ya se conoce esa experiencia, por lo que acá recordamos algunos efectos de los famosos controles de precio. Uno, el control de precios era frecuente hasta antes de los años 90. Ya, la uno es verdadero. Ya, el control de precios era frecuente después de los años 90. Esto es falso. Número 3. El control de tipo de cambio generó mercados negros. Ya, tipo de cambio es de cambio de dólar a sol o de sol a dólar. Esto también es falso. El control de tipo de cambio generó mercados paralelos, no mercados negros, sino mercados paralelos, como lo encontramos en el Jirón Ocoña, en el centro de Lima. Es decir, los bancos también tienen el servicio de tipo de cambio, pero en el Jirón Ocoña vas a encontrar tipos de cambios que son más interesantes que los bancos. Y al fin y al cabo a ti te interesa ganar dinero, ¿no? Entonces, te irás a un banco o te irás a Girón o Coña, donde hay varias casas de tipos de cambio, ¿no? Ya sabes a dónde ir de ya. Alternativa 5. En la región aún existe la política de controlar precios, ¿ya? Ya, esto ya es cultura general. El caballito de batalla de Pedro Castillo ha sido precisamente esto. Por eso es una pregunta de cultura general, ¿no? Porque Pedro Castillo, cuando asumió la presidencia del Perú, le aplicó, le quitó el IGB, ¿ya? A los precios de la canasta básica de ciertos productos de la canasta básica de consumo, como el arroz y la leche, ¿ya? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta decisión de Pedro Castillo es una política? Y si le quita el IGB, ¿que no está impactando acaso en los precios? La respuesta es que sí, pero eso no lo van a encontrar en un libro, esa es cultura general, ¿no? Creo que también ustedes les preguntan preguntas de cultura general. También hay que estar bien entendidos de lo que ocurre en el país. La alternativa de 18 sería la letra B. Pregunta número 19. María y Jaime trabajan en distintas actividades, siempre pensando en obtener el mejor resultado. María, por su parte, trabaja en una empresa de confecciones de calzado Luchita y por cada docena de pares de zapatos percibe una remuneración de 200. Jaime, por otro lado, tiene a su cargo realizar la auditoría del ejercicio anual del Minimarket Dorita, por lo que recibe como pago 3.000 soles por los días laborados. Ya, ¿cuál sería la alternativa? Si los, respectivamente, los salarios percibidos por, acá habría que ponerle
María y José, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Puede haber cambios, ¿ya? Ya. En el primer caso es a destajo por confección de par de calzado, ¿ya? Se les va a dar un estipendio de 200 soles. No quiere decir que Luchita gane, perdón, María gane 200 soles. No quiere decir eso. Quiere decir que es 200 soles por cada confección, perdón, por cada docena. Pero esta persona, María, podía producir más. Si produce 2 docenas, ya no sería 200 soles, sería 400 soles. Está en función de lo que produzca. En cambio, en el caso de José, es por el tiempo laborado. Uno es a destajo y otro es por tiempo. La alternativa sería la letra E. ¿Ya? A ver, pregunta número 20. Debido al incremento de la tasa de inflación en los últimos años por encima del rango meta del 3%, la cual afecta la capacidad adquisitiva del salario, el Sindicato de Trabajadores Portuarios del Callao evalúa presentar demandas en torno a un incremento de sus salarios, argumentando de que él o la se ha incrementado. ¿Cuál sería la respuesta, señores? La D. El salario nominal es lo que aparece en tu boleta de pago. El salario real, que es lo que cambia en el tiempo, es lo que puedes comprar con tu salario nominal. Si el puerto del Callao tiene más inversiones, entonces digamos que el costo de vida de ese lugar, ¿no? De los negocios que hay cerca de ahí, de transporte que hay cerca de ahí, de los hoteles, de los restaurantes que están cerca de ahí, pueden incrementar el precio de sus bienes y servicios ofrecidos, porque se entiende que esta zona se está dinamizando económicamente. Algo parecido va a ocurrir en el puerto de Chancay, ¿no? Se están valorizando los terrenos en Chancay, que antes por metro cuadrado te costaba $10. Ahora no creo que te cueste $100 el metro cuadrado, sino mucho más. ¿Qué se está haciendo? Bueno, te están diciendo de que el costo de vida, en este caso, está aumentando y eso pasa también por el costo del terreno donde estás viviendo o donde se tiene funcionando un determinado local. ¿Ya? Ya. Estas son las alternativas. Les voy a pasar las alternativas por el chat. Vamos a ver por acá, el chat donde está, claves, el chat. A ver, ya compartí las alternativas en el chat. Su otra profesora va a ingresar en unos 2 minutos. Bueno, señores, algunos los conozco, a otros probablemente no. Que tengan un buen día, buenas noches, estamos en contacto.